En esta sección vamos a ver lo que es dejar un poco más claro lo que son los métodos interactivos. En el video anterior posiblemente quedaron algunas dudas, por lo tanto vamos a retomar esta parte, que son los métodos interactivos del tema de la recopilación de la información. Entonces, tenemos tres métodos interactivos clave para poder obtener los requerimientos humanos de información de los miembros de una organización. Uno de ellos es entrevistas, diseño de aplicaciones conjuntas HAT y encuestas aplicadas. Entonces, cualquiera de ellos tres se puede aplicar a las personas que nosotros creamos que son las indicadas para obtener la información que estamos buscando. Entonces, cada uno de los tres métodos interactivos para recopilar información cuentan con su propio proceso establecido, que es lo que vamos a ver a continuación. La entrevista. Pues, ¿qué es una entrevista? Es una conversación dirigida con un propósito específico, en la cual se usa un formato de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué esperamos de una entrevista? Pues obtener las opiniones del entrevistado, qué siente respecto al sistema o sobre la empresa, cuáles son los objetivos de la organización y personales, y qué procedimiento informales usa para interactuar con las tecnologías de la información. Eso es como un ejemplo, ¿no? Lo que sí es importante es, antes de realizar o de llevar a cabo una entrevista, es saber un poco más sobre la persona que vamos a entrevistar. Entonces, ¿cómo puedo saber más de una persona a la cual voy a entrevistar? Posiblemente pidiendo su CV o muchas veces buscando en internet podemos encontrar un poco de más información, y en base a eso poder saber qué es lo que voy a pedir, ¿no? Entonces, tenemos 5 pasos para preparar una entrevista. Lo primero es leer material sobre los antecedentes, que es lo que les estaba comentando, ¿no? Tengo que saber un poco más sobre la persona, aunque sea un poco. No es necesario saber toda su vida, sino un poco en relación a lo que hace, a su trabajo. 2. Establecer los objetivos de la entrevista. ¿Qué es lo que quiero saber? 3. Decidir a quién entrevistar. Todo va a depender de la información que yo necesite. 4. Preparar al entrevistado. ¿Qué es esta parte de preparar al entrevistado? Pues de que muy posiblemente yo requiera enviarle un correo electrónico preparándolo, ¿no? Diciéndole qué día, qué fecha, qué hora se le va a hacer una entrevista. Y posteriormente decidir sobre los tipos de pregunta y su estructura, que los vamos a ver más adelante a detalle. Entonces, lo principal, ¿no? Enterarse de los antecedentes. Hay que leer y comprender todo lo que pueda sobre los antecedentes de los entrevistados y la organización. El sitio web corporativo, un informe anual actualizado, o sea, depende de lo que vamos a saber. Hay que leer, ¿no? Un poquito. No es necesario ahí contratar a un investigador privado que siga a la persona y que investigue toda su vida. No, solamente un poco relacionado a la persona para así poder entrar un poco en confianza y tratar de saber lo que estamos buscando, ¿no? Una parte muy importante es establecer los objetivos de la entrevista. Hay que definir los objetivos de la entrevista a partir de los antecedentes investigados y de su propia experiencia. Debe de haber 4 a 6 áreas claves concernientes a lo que es un HCI, que es un Human Computer Interaction, ¿no? Y el procesamiento de información y el comportamiento de los encargados de tomar las decisiones, sobre lo cual será conveniente interrogar. Estas áreas incluyen cuestiones sobre HCI, también sobre la utilidad y la capacidad o uso del sistema, el cómo se
Ajusta los aspectos físicos, cómo se adapta a las capacidades cognitivas de un usuario, si es interesante o es estéticamente atractivo, y si al utilizar el sistema se obtiene o no las consecuencias deseadas, también como fuentes de información, formatos de información, frecuencia de la toma de decisiones, calidad de la información y estilo de toma de decisiones, ¿no? Entonces, al establecer un objetivo, si el sistema es el que está mal, yo puedo ya relacionar preguntas a el software funciona, qué tal está el equipo de cómputo, ciertas preguntas, ¿no? Que me ayuden a determinar cómo puedo yo mejorar aquel problema del cual estoy o me contrataron, ¿no? Más bien. Entonces, primero, decidir a quién entrevistar. Entonces, hay que incluir personas clave de todos los niveles que se vean afectados por el sistema en cierta forma, ¿no? Hay que tratar de que la muestra sea representativa para indagar sobre la mayor cantidad posible de necesidades del usuario. Su contacto de la organización también le puede dar ideas sobre las personas que se deben entrevistar. Entonces, pues es muy importante esa parte, ¿no? Muchas veces basta con a veces observar y entrar un poco ahí en una plática sencilla con alguno de los empleados y dándole un poco de confianza a ese empleado. Él nos va a contar o nos va a dar aspectos muy importantes de lo que es como una visión de la empresa. Entonces, en base a eso, muchas veces ya podemos decir, bueno, voy a entrevistar al jefe, voy a entrevistar a esta persona y voy a entrevistar a ellos, a una o a varias personas. La parte de preparar al entrevistado, que es la que les comentaba, basta con anticipar, decirle al que vamos a entrevistar vía correo electrónico, puede ser una llamada telefónica o pues contactarlo de alguna forma y pues decirle qué día, qué lugar, dónde se le va a hacer la entrevista. Regularmente debemos de hacer que a quien vamos a entrevistar sienta confianza, ¿no? Y una entrevista debe durar de 45 minutos a una hora. Muy posiblemente cuando ya entra uno como en tema y la persona que estamos entrevistada se siente en confianza, la persona entrevistada es la que nos va a alargar la entrevista. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos puede dar datos que nos pueden servir, pero también puede ser perjudicial, porque nos está dando datos que no nos interesan y por lo tanto nos está haciendo perder nuestro tiempo. Posteriormente, y antes de realizar la entrevista, deben de decidir qué tipos de preguntas y su estructura. Deben de redactar preguntas para cubrir las áreas clave que tengan que ver con los procesos, ¿no? De toma de decisiones. Las preguntas tienen ciertas formas básicas que necesitamos conocer y los dos tipos básicos de preguntas pues son abiertas y cerradas. De ahí se desprenden algunos otros como son las estructuras de pirámide, embudo o de diamante. Y pues cada una va a servir a propósitos diferentes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de preguntas que nos van a ayudar a generar una buena entrevista? Los tipos de preguntas son abiertas. Bueno, uno de los tipos es preguntas abiertas, que son del tipo ¿qué piensa en cuanto a poner a todos los gerentes en una intranet? O sea, sería en una sola red, ¿no? Por favor explique cómo toma una decisión sobre la programación de tiempos y fechas.
¿En qué forma se extiende al sistema su capacidad de realizar tareas que no sea posible realizar mediante algún otro medio? Abiertas, describe las opciones que tiene el entrevistado para responder, y la respuesta puede constar de 2 palabras o de 2 párrafos o más, depende de... También va a depender pues mucho del estado de ánimo de a quien le estemos realizando la pregunta. Entonces también al realizar preguntas abiertas vamos a obtener beneficios y desventajas. Obviamente, los beneficios es: el entrevistado baja la guardia, el entrevistador puede percibir el vocabulario del entrevistado, lo cual refleja su educación, valores, posturas y creencias. Entonces, también es muy importante esa parte, ¿no? Regularmente quien realiza las entrevistas es un psicólogo. ¿Por qué un psicólogo y no una persona de TI o alguna otra persona, ¿no? Porque el psicólogo está viendo el comportamiento de la persona. Muchas veces el estar moviendo mucho un pie revela mucha información de una persona. Lo mismo al momento de estar hablando. Entonces ahí vamos a ver qué educación tiene esa persona, ¿no? Posiblemente sea muy grosera a la hora de estar hablando. Entonces nos damos cuenta también ahí de los valores que tienen. Entonces esa parte nos va a proveer muchos detalles, pero también se descubren vías de cuestionamiento adicionales que de otra manera no se hubieran explotado. En este caso pueden ser buenas o pueden ser malas. El entrevistado también encuentra el proceso más interesante, porque si generamos confianza, el entrevistado nos va a generar un mejor ambiente, ¿no? Se va a desenvolver mejor y se permite una mayor espontaneidad. El entrevistador también puede expresar mejor las preguntas y el entrevistador puede recurrir a ellos en caso de que tenga que improvisar. Estos son algunos tipos de preguntas abiertas, donde pues obviamente abierto quiere decir que se deja a que pueda contestar yo solo un poco o pueda contestar más de lo que se espera. Entonces, ¿cuáles serían las desventajas de estas preguntas abiertas? Pues puede generar muchos detalles irrelevantes, se pueden llegar a perder el control de la entrevista, se permiten respuestas que pueden requerir demasiado tiempo debido a la cantidad obtenida de información útil, podría parecer que el entrevistador no está preparado y puede darse la impresión de que el entrevistador anda de pesca, ¿no? Sin objetivos bien definidos. Entonces, ¿cuándo sucede de que se puede dar la impresión de que el entrevistador anda de pesca? Pues muchas veces el entrevistador no lee un poco o no investiga un poco sobre la persona que va a entrevistar. Entonces, o puede ser que medio conozca el entrevistador al entrevistado y entonces quiera sacar más información de la que está estipulada, y por eso se puede pensar que anda de pesca. El otro tipo es las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas pues son o van a asumir formas básicas. Ejemplo ¿es fácil usar el sistema actual? Nos va a dar a que nosotros respondamos sí o no. ¿Cuántos subordinados tiene a su cargo? Entonces solamente nos permite una respuesta: 10, 15, 20, 1, 100, 200. Las posibles respuestas son cerradas para el entrevistado, debido a que solo puede responder con un número finito, tal como ninguna, 1 o 15. Una pregunta cerrada limita el entrevistado o limita pues al entrevistado a su respuesta disponible y no le permite obviamente al entrevistado a que dé más detalles. También hay un tipo especial de preguntas cerradas, la pregunta bipolar.
Este tipo de preguntas limita incluso más al entrevistado, ya que solo permite elegir uno de dos polos, como sí o no, verdadero o falso, de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Hay beneficios también. Una es el ahorro de tiempo, se pueden comparar las entrevistas con facilidad, van directo al grano, se mantiene el control sobre la entrevista, se cubre mucho terreno con rapidez o se obtienen datos relevantes. También una parte buena de estas preguntas bipolares es de que se pueden cuantificar, porque la mayoría de preguntas son cualitativas y en este caso podemos cuantificar, ejemplo, a cuántos le gusta la Coca-Cola, ¿no? Entonces ahí podemos cuantificar. Estas son algunas preguntas bipolares en la entrevista y ahí ustedes las pueden consultar. Y tenemos aquí una comparativa entre las preguntas abiertas y cerradas. Confiabilidad de los datos. En abiertas es bajo y en cerradas es alto. El uso de eficiencia de tiempo, obviamente en cerradas es alto porque nos permite pues, a nosotros manejar mejor los tiempos, y en abiertas es bajo. La precisión de los datos en abiertas es bajo y en cerradas es alto. Y si se fijan, pues ahí tenemos la comparación de las demás, ¿no? Amplitud y profundidad, se requiere habilidad del entrevistador o facilidad del análisis. Esto es muy importante, ¿no? En la habilidad del entrevistador. Cuando son abiertas, ya les dije, la mayoría de veces estas entrevistas son llevadas a cabo por un psicólogo. Entonces, por eso se requiere mucha habilidad. Y en las preguntas cerradas, pues cualquiera puede aplicar esta entrevista, ¿no? ¿Cuáles serían las desventajas de todas estas preguntas cerradas? Pues muchas veces pueden ser aburridas porque el número de preguntas puede ser alto. No proporcionan detalles adicionales debido a que el entrevistador provee el marco de referencia para el entrevistado. Se pierden las ideas principales por la razón anterior y no se puede generar una buena comunicación entre el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de preguntas cerradas van directo a formularios, no tanto a entrevistas, ¿no? Sino más bien un formulario. Y otra parte es los sondeos, es el tercer tipo de pregunta. El sondeo más sólido es el más simple, ¿no? Ejemplo, la pregunta ¿por qué? Otros sondeos son, ¿me puede dar un ejemplo de un momento en el que el sistema no le haya parecido confiable? ¿Podría explicarme eso? El propósito del sondeo pues es ir más allá de la respuesta inicial para obtener más detalles significativos, aclarar la información y ampliar el punto del entrevistado. Los sondeos pueden ser preguntas abiertas o cerradas y es imprescindible realizar sondeos. La mayoría de los entrevistadores principiantes son reticentes en cuanto a realizar sondeos y con frecuencia aceptan respuestas superficiales. O sea, básicamente una persona que se dedica a realizar entrevistas, ya alguien experto, pues tiene más, como digamos, experiencia y le gusta realizar más sondeos. ¿Por qué? Porque debemos de entrar a detalle a veces en ciertas preguntas. Y estos son algunos ejemplos de sondeos. Bien, entonces de las preguntas podemos sacar las estructuras. Una de ellas es la estructura de pirámide. La organización inductiva de las preguntas de la entrevista se pueden visualizar en forma de pirámide. El entrevistador empieza con preguntas muy detalladas, a menudo cerradas, y después expande los temas al permitir preguntas abiertas y respuestas más generalizadas. Entonces, por eso se utiliza una estructura en pirámide. También es conveniente usar una estructura de pirámide para las secuencias de preguntas, si desea una determinación final
sobre el tema. Tal es el caso en la pregunta final, en general, ¿cómo se siente en cuanto a la seguridad de los datos en comparación con la importancia del acceso a Internet? Y este sería un ejemplo de una estructura de pirámide. Entonces, las estructuras de pirámide empiezan con una pregunta en específica y terminan con algo en general. Entonces, ejemplo, tenemos ahí como número 1, ¿cuál es el problema específico que está experimentando con su hardware? O ejemplo, lo podría hacer, ¿qué problema está experimentando con algún programa, ¿no? En específico, o a lo mejor Word o Windows. ¿Ha considerado otros métodos para mejorar la seguridad de los datos corporativos? De acuerdo con su punto de vista, ¿qué mejoraría la efectividad de la seguridad de aquí o de la empresa, ¿no? Y te vas a la general o a la pregunta en general. ¿Cómo se siente en cuanto a la seguridad de los datos en comparación con la importancia del acceso a Internet, ¿no? Entonces, si se fijan, nos fuimos de algo en específico a algo en general. Y el otro tipo es la estructura de embudo. En esta estructura, el entrevistador usa un enfoque deductivo al empezar con preguntas generalizadas y abiertas para después reducir la cantidad de respuestas posibles mediante el uso de preguntas cerradas. Esta estructura de entrevista se puede representar en forma de embudo. El método de la estructura de embudo ofrece una manera fácil y amigable de empezar una entrevista. También es conveniente usar una secuencia de preguntas en forma de embudo cuando el entrevistado está relacionado sentimentalmente con el tema y necesita libertad para expresar esos sentimientos. Esta es la imagen de la estructura en embudo, donde las estructuras de embudo empiezan con una pregunta en general y terminan con una en específico. Ejemplo, ¿cuáles son sus reacciones en cuanto al nuevo sistema de adquisiciones basado en web? ¿Qué departamentos están involucrados en su implementación? ¿Qué artículos se podrían comprar en el sitio web? ¿O hay alguno en esencial que haya excluido del sitio? Entonces, de general a específico. La siguiente estructura es la de diamante. A menudo es mejor utilizar una combinación de las dos estructuras anteriores, a lo cual pues se le conoce como una estructura en diamante muy específica, y después se examinan con las cuestiones en generales para finalmente llegar a una conclusión muy particular. La estructura de diamante es de las más utilizadas porque, vamos a decir, es una combinación de todas. Ejemplo, muchas veces queremos saber un dato, pero la persona no nos responde. Por lo tanto, tenemos que hacer otras preguntas, posiblemente deducir y posteriormente volver a repetir la pregunta, pero de una forma diferente. Un ejemplo es si quisiéramos saber si esa persona es casada. Entonces, la persona, cuando le preguntamos, ¿usted es casado? Posiblemente no nos responda o nos diga, esa pregunta es irrelevante. Entonces, el entrevistador no tiene por qué decir, no vamos a continuar la entrevista si no me respondes. O sea, el entrevistador debe de continuar con la entrevista, barajear preguntas y posteriormente realizar una pregunta similar, o muy posiblemente decir, me habías comentado que eras casado. Entonces ya le cambiaste ahí el rol, ya le cambiaste la pregunta y ahora muy posiblemente el entrevistado ya te conteste, ¿no? O sea, este es un ejemplo, no quiere decir que van a utilizar para ese dato, sino pues para otras preguntas, ¿no? Y el final de la entrevista parecería un punto lógico para hacer una pregunta clave, ¿no? Como, ¿hay algo de lo que no hayamos hablado que usted considere importante? Entonces esto es muy importante en esta estructura de diamante porque nos permite al final de cuentas
como darle un espacio adicional al entrevistado para que él nos comente algo que nosotros no incluimos. Igual que los otros, pues tenemos el riesgo de que sea una ventaja o de que sea una desventaja, ¿no? Muy posible el entrevistado simplemente nos diga, no, ya no tengo más que decir, o que nos diga datos adicionales que son parte importante para nuestra investigación, o que realmente pues se ponga a hablar de cosas que pues no nos importan, ¿no? Entonces, muy importante al concluir cualquier tipo de entrevista, ya sea con preguntas abiertas, cerradas o alguna estructura de pirámide, diamante o embudo, tenemos que hacer un pequeño resumen, una retroalimentación sobre nuestras impresiones en generales, ¿no? Ya después, pues se puede hacer un informe detallado, pero lo primero es dar nuestra primera impresión y poder decir a los demás o a nuestro equipo de análisis, decir, esta persona puede ayudar, no puede ayudar, o esta persona causa el problema, ¿no? Y esta es la estructura en diamante. Como ejemplo, las estructuras de diamante empiezan con una pregunta en específica, luego se pasan a preguntas en generales y terminan con una específica. Ahora, ¿cómo escribir el informe de la entrevista? No hay un guión que nos diga cómo escribir el informe. Básicamente pues va a ir tanto o lo vamos a saber conforme ya tengamos experiencia, ¿no? Pero pues sí puede haber algunos lineamientos que nos ayuden, ¿no? Pues lo principal es escribir la percepción que tuvimos sobre la entrevista, ¿no? Ahora, pasamos sobre el uso de cuestionarios. Entonces, el uso de cuestionarios también es una técnica de recopilación de la información que nos permite a los analistas de sistemas o a ustedes como analistas estudiar ciertas posturas, ¿no? También creencias, comportamiento y las características de varias personas clave en la organización que se pueden ver afectadas por los sistemas actuales y propuestos. Las posturas son lo que las personas en la organización dicen desear, ¿no? Como ejemplo, un nuevo sistema, nuevas computadoras, no sé, otro espacio de trabajo. Y las creencias son lo que las personas dan por cierto. El comportamiento es lo que hacen los miembros de la organización. Y las características son las propiedades de las personas u objetos, perdón. Las respuestas que ustedes obtengan a través de estos cuestionarios, en los que se utilizan preguntas cerradas, pues ya les había comentado, se pueden cuantificar. Si ustedes encuestan a personas a través del correo electrónico o web, que en la actualidad pues es más fácil utilizar algún formulario, ya sea en alguna plataforma como SugarMonkey, Google Form, el Office Form también, o cuestionarios, y puede haber infinidad de páginas que nos ayuden a crear encuestas. Entonces, pues la respuesta, vamos a decir que el tiempo que yo le dedique a realizar este cuestionario va a ser mínimo porque únicamente tengo que crear el formulario y compartirlo y pedir posiblemente que me ayuden a compartirlo, o si tengo una base de datos con las personas que deben de contestar, pues lo puedo mandar vía correo o posiblemente con un enlace de WhatsApp, podérselos enviar a todos y que lo contesten. Por lo tanto, no tendría yo que gastar en papel para que cada uno me llenara su cuestionario, ¿no? Además que pues estos software ya web nos facilitan la lectura de los resultados dándonos gráficas. Ahora, la planeación del uso de cuestionarios. Primero hay que decidir lo que planeamos conseguir a través del uso de una encuesta. Por ejemplo,
Si desea conocer el porcentaje de usuarios que prefieren una página FAQ para informarse sobre nuevos paquetes de software, una página FAQ sería toda aquella página que tiene información sobre nuevo software o que es un listado. Un cuestionario podría ser la técnica apropiada si desea un análisis detallado del proceso de toma de decisiones de un gerente, o posiblemente pues la entrevista sea una mejor opción. Y aquí tenemos algunos lineamientos para ayudarlos a decidir si es apropiado utilizar cuestionarios. Ejemplo, las personas a quienes necesita interrogar están esparcidas en un área amplia, o sea, distintas sucursales de la misma corporación, o puede ser en diferentes países. Hay gran cantidad de personas involucradas en el proyecto de sistemas, por lo que es importante saber qué proporción de un grupo dado, por ejemplo la gerencia, aprueba o desaprueba una característica específica del sistema propuesto. Y si usted piensa realizar un estudio exploratorio y desea medir la opinión general antes de que el proyecto de sistemas tome cualquier dirección en específico. También la otra es si desea estar seguro de que se identifiquen y consideren los problemas con el sistema actual en las entrevistas de seguimiento. Ahora, consiste en asignar una escala de los cuestionarios. Consiste en asignar números o símbolos a un atributo o características para medirlo. ¿Cuáles son los más comunes? Pues estos que ustedes están viendo. Igual ustedes pueden crear la escala, no es necesario que se utilice esta. ¿Qué se debe de considerar para establecer la escala? Pues de que sea válida y confiable, ¿no? En validez, pues un grado con que la pregunta mide lo deseado, si las preguntas responden lo que se espera. En la confiabilidad, pues si la consistencia de las preguntas nos dan un mismo resultado o diferente. Y los problemas comunes aquí pues son calificar en forma superficial o calificar como un promedio general una tendencia con preguntas que califican lo mismo. ¿Cómo diseñar los cuestionarios? Pues la recomendación es de que sean espacios blancos, espacios para escribir o teclear las respuestas, claridad en las respuestas, mismo estilo o consistente. También puede ser crear secciones si lo estamos haciendo en una página web. Un criterio de orden de preguntas, pues primero las preguntas importantes para los encuestados y que sean menos controversiales. Otra es agrupar los elementos de contenido similar. ¿Y cómo administrar los cuestionarios? Pues seleccionar a los encuestados y el tipo de representación, un muestreo, ¿no? Por rango, antigüedad, responsabilidad laboral, interés en el sistema actual o propuesto. ¿Cuáles son las opciones para administrar? Convocar al mismo tiempo a los encuestados, entregar cuestionarios en blanco personalmente y recoger los contestados. Los encuestados contestan cuando puedan y lo depositan en una urna después. Enviar por correo electrónico los cuestionarios e indicar fecha de entrega y mandar los cuestionarios por email o colocar en web. Entonces, esto de planeación del uso del cuestionario ahora es más fácil, ya les comentaba. Creamos nuestro cuestionario o nuestro formulario en cualquier plataforma web y lo que vamos a realizar pues es mandar la liga y el resultado lo vamos a ir viendo conforme nos vayan contestando, ¿no? Entonces estas plataformas nos dan la ventaja de ir sabiendo cuántas personas ya contestaron nuestra encuesta o nuestro cuestionario y al mismo tiempo podemos visualizar ya los resultados en gráficas. Y esto sería todo de la presentación.